fluye, Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza, la oración de intercesión de Jeremías, tercera parte. Dios los colme de bendiciones. Aquí está mi vida para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, úngeme. Hermanas y hermanos, presentamos como de costumbre un fraternal saludo a todos nuestros hermanos misioneros y misioneras de la Escuela Juan Pablo II. En el día de hoy tenemos esta tercera enseñanza sobre la vida y obra del profeta Jeremías. Habíamos visto en una primera enseñanza que el tema central fue quién fue el profeta Jeremías. Nos referimos a unos datos biográficos, la vida del profeta, el llamado de Dios que le hace al profeta. En un segundo momento vimos la vocación del profeta, cómo fue su vocación, cómo fueron sus encuentros con Dios. Y en este tercer momento pues vamos a intentar redondear esta temática de esta bella obra del libro de Jeremías. Nos vamos a referir a la acción renovadora del profeta, la nueva alianza y el poder de la oración de intercesión del profeta Jeremías. Destacamos, hermanos, en la vida del profeta Jeremías, su oficio, lo que el Señor le encomendó a este profeta era anunciar al pueblo y a sus gobernantes que si no se convertían de sus maldades, si no se arrepentían de sus pecados, tendrían un espantoso castigo. Nos dice la palabra que el profeta Jeremías fue amenazado de muerte muchas veces. De ahí que el Señor le dice a Jeremías que debe persistir, que debe continuar. Y él obviamente pues muy preocupado por todas estas cosas que sucedían y sobre todo muy cansado, clamaba a Dios como diciéndole: Señor, yo estoy muy cansado, yo no puedo continuar. Dice que todos se burlaban, se reían y le decían: allá va el de las malas noticias, es decir, lo que hoy llamamos nosotros matoneo. Miren al que regaña y al que anuncia cosas tristes. Dicho de otro modo, era como el ave de mal agüero. Jeremías reconoce que él se proponía decirles cosas amables a los ciudadanos, a las personas, a los gobernantes, a los sacerdotes. Y tú, en cambio, pones en mis labios anuncios terroríficos. Jeremías 29. No era fácil para el profeta llevar el mensaje que Dios había puesto en boca de Jeremías. Los estudiosos dicen que este profeta fue en la antigüedad que más se asemejó a Jesucristo en sus sufrimientos y en ser incomprendido y perseguido, porque Jeremías era un varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Recordemos que la vocación de Jeremías, su ministerio lo ejerció por más de 40 años, porque Jeremías era un profeta que tenía la investidura que Dios le concedió. Lo vimos pues a través de las enseñanzas anteriores y lo retomamos en este breve resumen que hacemos para dar paso a lo que se conoce como la nueva alianza anunciada por el profeta Jeremías, el nuevo pacto. Nos acompaña en esta tarde nuestra hermana Aureliana Fonseca Suárez, misionera de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Entre estas promesas de salvación se destaca el anuncio de la nueva alianza. Dios va a establecer su lazo de unión con Israel, que había sido roto por los pecados del pueblo. Pero esa nueva alianza no será como la antigua, ya que el Señor no grabará su ley sobre tablas de piedra, como lo había hecho en el monte Sinaí, sino que la escribirá en los corazones, produciendo así en el interior de cada uno la capacidad de conocer a Dios y de serle fiel. Este anuncio de la nueva alianza tuvo una gran repercusión en el Nuevo Testamento, Mateo 26-28. Dios tiene que transformarlo radicalmente, porque de lo contrario, el pueblo no será capaz de dar el primer paso.
Como otros escritos proféticos, el libro de Jeremías contiene también una serie de mensajes contra las naciones paganas. Jeremías debió hablar ante todo a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Tuvo que hacerlo en un contexto donde los pueblos vecinos de Israel desempeñaban un papel importante. Además, en todos estos pasajes se pone de relieve una misma convicción. El Dios de Israel es el Señor de la historia. Su señorío no se limita al pueblo elegido, sino que se extiende más allá de las fronteras de Israel. Por último, capítulo 52 queda demostrado que Jeremías era un verdadero profeta, ya que el Señor dio pleno cumplimiento a sus anuncios. Nos dice la palabra en el capítulo 31, versículos del 23 en adelante. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: cuando yo cambie la suerte de la gente de Judá y ellos estén de nuevo en su tierra y en sus ciudades, dirán otra vez: que el Señor bendiga este monte santo donde habita la justicia. La gente de Judá y de sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños vivirán ahí, pues daré de comer y de beber en abundancia a los que estén cansados y sin fuerzas. En esto me desperté y abrí los ojos. Mi sueño me agradó, dice el profeta. El Señor afirma: vendrá un día en que haré que hombres y animales abunden en Israel y en Judá. Y así como estuve atento para arrancar, derribar, echar abajo, destruir y causar daños, así también estaré vigilante para construir y plantar. El Señor afirma: vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos y otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos permite ver a través de esta enseñanza del profeta Jeremías su misericordia. Su misericordia es totalmente infinita. Y aquí vemos una vez más que la misericordia del Señor es tan grande que Él no ha venido para dejar a su pueblo en el olvido, para condenarlos. A pesar de tanta incredulidad, de tanto pecado, de tanta soberbia, orgullo, prepotencia, donde los gobernantes de aquel entonces todo lo quisieron resolver por la vía política y la vía militar, dándole la espalda a Dios, el Señor, a pesar de todas estas cosas que ocurrieron, Él vuelve los ojos, vuelve con su mirada de Padre y le promete al pueblo de Israel, le dice: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Aquí se sintetiza esto que estamos diciendo de la misericordia de Dios. Y en el Nuevo Testamento, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente Él nos recuerda, nos dice: yo he venido para que el mundo se salve, no para condenarlo. De modo pues de que aquí tenemos nosotros que mirar nuestras debilidades, a veces nuestra falta de comprensión. Nosotros a veces somos muy duros, condenamos y juzgamos. No solamente condenamos, sino que juzgamos. Es decir, le estamos quitando a Dios su razón de ser como tal. Estamos nosotros prácticamente endiosados. Queremos hacer las cosas de Dios. Y el hombre, desde luego, que a través del desarrollo, la tecnología, en estos tiempos le ha volteado la espalda a Dios. Nos hemos alejado de Dios
y queremos que el mundo siga como tal, muy misericordioso con esta sociedad, muy tolerante, y nos está dando la oportunidad, así como le dio la oportunidad al pueblo de Israel, de que hagamos un alto en el camino, de que reflexionemos y nos demos cuenta que nosotros, sin la ayuda de Dios, no somos nada. Sin la ayuda de Dios no resolvemos nada. Y si seguimos, seguramente, como ocurrió en aquella época con el pueblo de Judá y de Israel, pues seguramente la humanidad va a un despeñadero. Pero el Señor nos ha dicho, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles palabras? Las palabras de ternura, las palabras de amor, las palabras de perdón que el Señor Dios tiene para todo su pueblo, para este pueblo, a este pueblo de Israel que no ha querido entender y que seguimos violando y desconociendo los pactos que hacemos con el Señor. Lo podemos tomar desde el punto de vista como Iglesia Católica, como familia católica o simplemente como persona, como católico, como católicos que somos. Nosotros le fallamos a Dios permanentemente. Estamos nosotros en situación de desobediencia, en situación de pecado. Queridos hermanos, vamos a dar paso a la última partecita de la enseñanza, y es el poder de la oración de intercesión del profeta Jeremías. Nos dice este documento que estamos presentando a ustedes a través de este medio, que ha sido preparado por nuestro hermano mentor Juan N. González Torres, nuestro director de la Escuela de Misioneros. Es uno de sus últimos libros que él nos ha entregado para ponerlo al servicio de la comunidad. Aquí en este documento nos señala el poder de la oración de intercesión y dice que Jeremías oró al Señor por el pueblo, o sea que no solamente Jeremías hizo denuncias, se quejó, se lamentó, sino que hizo oración de intercesión como profeta por el pueblo. Mira lo que hace el profeta. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que no tiene dominio sobre su destino. Corrígenos conforme a tu justicia, y no con ira, pues nos destruirás. Descarga tu ira sobre las naciones que no te reconocen, sobre los pueblos que no te invocan, porque han devorado al pueblo de Jacob, lo han destruido por completo y han dejado en ruinas el país. Jeremías capítulo 10, 23 al 24. La intercesión. Al menos en 2 ocasiones se le pide a Jeremías que haga valer su intercesión delante de Dios, siguiendo el ejemplo de Moisés, de Samuel y de otros profetas, el profeta Amós. Jeremías intercedió delante del Señor en favor de Israel e incluso de sus propios enemigos. Aquí lo vemos nosotros en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, versículo 11 y en el 18, versículo 20. 3 veces recibió del Señor la orden de no orar por el pueblo idólatra, porque ya era demasiado tarde para evitar el castigo. Miren ustedes, hermanos, que este proceso duró 40 años. Y 3 veces en esos 40 años, 3 veces recibió Jeremías la orden de Dios de no orar por el pueblo idólatra. Y nos señala, ¿por qué? Porque ya era demasiado tarde para evitar el castigo. Es decir, desbordó la paciencia de Dios. Y hermano, pues aquí démonos cuenta que todo tiene un límite. Si bien es cierto, Dios es infinitamente misericordioso, el Señor nos da la oportunidad y nos manda a sus profetas. Hoy nos manda sus pastores, los obispos, el Papa, los sacerdotes, para que le hablen al pueblo de todas nuestras infidelidades, nos haga caer en cuenta que estamos alejándonos cada día más de Dios, pero nosotros no hacemos caso, no tenemos en cuenta. Estas 3 objeciones que hace el Señor están en Jeremías capítulo 7, 16, 20 y se puede confrontar también con el capítulo 11, versículo 14, el capítulo 14, versículo 11. El pueblo pide a Jeremías que ore
para que el Señor Dios les indique el camino por donde deberían ir y lo que deberían hacer. Jeremías 42, versículos del 1 al 3. Nos dice que Jeremías oró al Señor, recibe la respuesta para comunicarla a su pueblo y les dijo: así dice Yahvé, el Dios de Israel, a quien me habéis enviado en demanda de su favor. Si os quedáis a vivir en esta tierra, yo os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, que tanto os asusta. No temáis nada de él, oráculo de Yahvé, que con vosotros estoy yo para salvarlos y liberarlos de su mano. Haré que se os tenga compasión, y él os la tendrá, y os devolverá a vuestro suelo. Jeremías capítulo 42, versículos del 9 al 12. Pero este pueblo es de una dura cerviz. No obedeció a Dios, no obedeció al profeta, que les habló por medio de Jeremías 43, versículos 1 y del 3 al 7. Veamos, hermanos, cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Dios no tendrá compasión. Como no obedecieron a Dios, hay una sentencia contra ellos. Jeremías 42, 13 al 17. Y les dice, mire lo que les dice a través del profeta: el Dios de Israel, he aquí que yo mando en busca de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondrá su sede por encima de estas piedras que he enterrado, y desplegaré su pabellón sobre ellas. Vendrá y herirá a Egipto, quien sea para la muerte, a la muerte, quien para el cautiverio, al cautiverio, quien para la espada, a la espada, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los incendiará y los dioses les harán cautivos. Despiojará a Egipto como despioja un pastor su salea, y saldrá de allí victorioso. Romperá los picos de Betsé que hay en Egipto, y los templos de los dioses egipcios abrazará. Jeremías 43, versículos 10 al 13. En otro momento se anuncia la gran sequía. Jeremías ruega a Dios para que tenga misericordia del pueblo. Confrontar en Jeremías capítulo 14 del 1 al 22. El canto que el profeta Jeremías desde su horizonte histórico eleva al cielo es amargo y lleno de sufrimiento. Por causa de la sequía, el Señor se dirigió a Jeremías. Estas son las palabras dirigidas a Jeremías a propósito de la gran sequía. Judá está de duelo y sus ciudades van a la ruina. Están en el suelo y de Jerusalén suben lamentos. Los ricos mandaron a los pobres a buscar agua. Fueron a los pozos y no encontraron, y volvieron con sus cántaros vacíos. Ya no produce la tierra por falta de lluvia, y los campesinos andan apenados, cubierta la cabeza en señal de luto. Hasta los animales del campo abandonan sus crías porque no hallan pasto. Los burros se paran sobre los cerros pelados, aspiran el aire como suelen hacerlo los chacales, y desfallecen porque no hay ni un cardo. En un segundo momento, el profeta Jeremías ruega a Dios para que tenga misericordia del pueblo. Aunque nuestras culpas hablen contra nosotros, Yahvé obra por amor de tu nombre. Cierto, son muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel. Yahvé, Salvador suyo, en tiempo de angustia, ¿por qué has de ser cual forastero en la tierra, o cual viajero que se tumba para hacer noche? ¿Por qué has de ser como un pasmado, como un valiente incapaz de ayudar? Pues tú estás entre nosotros, Yahvé, y por tu nombre se nos llama. No te deshagas de nosotros. Ver capítulo 14, versículos del 7 al 9. Al momento siguiente, sin embargo, ruega al Señor que aparte el cáliz de Jerusalén y lucha como Jacob con Dios por una bendición para Sión. La grandeza del alma del gran sufridor
aparece más claramente en las fervorosas plegarias por su pueblo. Especialmente hay una, y es la que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 14, en versículos 7 y 9, y del 19 al 22. Una prolongada y mortal sequía es el motivo de esta especie de diálogo entre el profeta y Dios. Los versículos del 1 al 6 describen los efectos devastadores del fenómeno que azota a hombres y animales, lo que da pie para que el profeta dirija una oración a su Señor en nombre del pueblo. En ella se dice que el reconocimiento de la desobediencia y de la infidelidad del pueblo, y se insiste a Dios para que intervenga, para que no se quede indiferente ante semejante situación. El Señor responde negativamente, revelando al mismo tiempo su intención de pedir cuentas al pueblo. Oh, mi Señor. Entonces aquí nos damos cuenta de la súplica del profeta, de su oración de intercesión. Es algo bello ver la manera como Jeremías, a pesar de que su pueblo lo odiaba, no lo podía ver, a pesar de todos los sufrimientos que le causaron, Jeremías ama a su pueblo, y está demostrado justamente en que él ora incluso por sus enemigos, y pide al Señor por todos, especialmente por los que lo persiguen. Respuesta del Señor a la oración de Jeremías. Esto dice Yahvé respecto de este pueblo: ¿cómo les gusta correr de acá para allá? Si no paran un momento, Yahvé no los quiere, pues se acuerda ahora de sus crímenes y del castigo que merece. Y añadió Yahvé: no ruegues por la felicidad de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé su súplica. Aunque me presenten holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Al contrario, me preparo para acabar con ellos por la espada, el hambre y la peste. Terrible, terrible anuncio del Señor. La respuesta de Dios da oportunidad a Jeremías para entablar la discusión sobre el mensaje de otros profetas que no vaticinan la guerra y la muerte cuando es un hecho que el pueblo las está sufriendo. Tajantemente Dios califica a esos mensajeros como falsos profetas, y anuncia también para ellos los mismos males, los mismos castigos que anuncia al pueblo. De nuevo el profeta dirige al Señor una oración en nombre de su pueblo, en la que reconoce una vez más la culpa, los pecados, y se insiste en que Dios de Israel es el único que puede rescatar a su pueblo de estos grandes males. Ver Jeremías capítulo 14, versículos del 19 al 22. Finalmente el Señor responde en los mismos términos y dice: no hay intercesión que valga. El pueblo tendrá que padecer el castigo que se merece. Reflexión en oración. El cántico de Jeremías es una plegaria penitencial que cuadra muy bien con la oración del viernes, día de la muerte del Señor. Una prolongada sequía está destruyendo, año tras año, las cosechas de los campos, y ante tamaña desgracia el profeta pide ayuda y misericordia a Dios. Pero Dios se muestra inexorable. Los hijos de Judá van en pos de dioses extranjeros, y tanto el profeta como el sacerdote van sin sentido por el país. El Señor, por tanto, no solamente dejará sin remedio la sequía, sino que al castigo de los campos sin cosechas sigue el azote de la guerra. Ante tal respuesta por parte del Señor, Jeremías no desfallece, confiesa las culpas del pueblo y dice: Señor, reconocemos nuestra impiedad y espera el perdón de Dios. No rompas tu alianza con nosotros, no nos rechaces. Pidamos también nosotros hoy al Señor que, a pesar de nuestras infidelidades, no nos abandone, que nuestra plegaria sea la del publicano humilde, que se reconoce pecador. Aunque nuestras culpas merecen el castigo, el Señor se apiadará de nosotros por amor a su nombre. Entonces, queridos hermanos, ya aquí para terminar, pues nosotros tenemos hoy una sociedad con tantos problemas, con tantos males. Hay problemas en las familias, hay infidelidad, hay desobediencia, hay prepotencia, hay soberbia, en fin,
Por todos lados encontramos muchísimos problemas. El problema del aborto, el problema de la eutanasia. Los estados están gobernando y dictando normas y leyes en contra de la ley de Dios. Hoy afrontamos esta pandemia. Llevamos más de un año y la situación para nada cambia. Aquí el hombre debe reconocer su impotencia para resolver problemas de esta magnitud. Pero como si fuera poco, hay denuncias muy graves. Algunos obispos católicos en la reciente reunión que se hizo en Estados Unidos denuncian cómo se utilizan células de fetos y de niños abortados para incluso fabricar las vacunas que están aplicando a algunos laboratorios, detener la propagación del coronavirus. Porque a veces nos critican a los católicos, nos dicen, pero es que los católicos se oponen a todo lo satanizaron. No, nosotros pensamos que no es así. Nosotros no estamos satanizando absolutamente nada. Desde que Dios creó al hombre, lo creó con plena libertad. Nosotros no hemos entendido que la misericordia de Dios es tan grande que nos mandó a su propio Hijo y Él no se ahorró ni siquiera una gotita de sangre en su cuerpo. No solamente entregó su vida, sino que nos compró al precio de su sangre. Hasta ahí ha llegado el amor de Dios, pero nosotros no lo hemos entendido de ese modo. Por eso, hermanos, sigamos orando, sigamos haciendo oración de intercesión. También es bueno recordar que en los grupos de oración se debe hacer oración de intercesión los unos por los otros. Incluso hay que hacer oración por los gobiernos, por los pecadores, por nosotros mismos, por las familias, por los que están gobernando el mundo, por los mismos científicos que no reconocen la presencia de Dios. El quehacer en este momento es hacer oración de intercesión, pedirle misericordia a Dios por nuestros hermanos, por nosotros, por nuestro país y por nuestra familia. Agradecemos, hermanos y hermanas, su atención prestada en esta enseñanza que tuvo 3 momentos sobre el profeta Jeremías. Fluye,